Apritap, empresa española basada en Málaga y somos diseñadores de soluciones para la topografía y la ingeniería civil. Tenemos una presencia en 86 países del mundo con más de 15.000 licencias de usuarios repartido como podéis ver en este mapa. Nuestro éxito es principalmente porque ofrecemos soluciones fáciles de uso, muy centradas en el usuario y como además a precios muy competitivos versus lo que ofrecemos como características de los programas. Tenemos un servicio de postventa que tiene un alto reconocimiento. También destacar que trabajamos exclusivamente a través de distribuidores previamente seleccionados para poder dar un buen servicio local. Ofrecemos diferentes tipos de formación, de básico a avanzado y también presencial o online. Le recomendamos ver nuestro canal de YouTube, donde podréis encontrar diferentes videos, y por los que nos escucháis desde otro país, pero que entendéis el español, hay muchos videos y con subtítulos en diferentes idiomas disponibles. Diferentes criterios serios que garantizan nuestra calidad, como la ISO 9001 o empresa innovadora. Diferentes proyectos de innovación que desarrollamos tanto para el sector privado o para el público. Dentro del sector público, Roadbeam, Autobeam y Pandora. Diferentes asociaciones, destacar entre ellas LandXML como formato genérico de intercambio o la Building Smart en el formato IFC BIM, que para nosotros es el futuro y somos seguramente una empresa pionera en esta área. En la implementación del formato BIM para el sector de la topografía. Nuestro saber hacer, ¿cuáles son nuestras aplicaciones? ¿Qué podemos hacer? Hoy destacaremos las gestiones de minas o de túneles a través de nuestras aplicaciones. Decir que nuestros entornos de desarrollo son tanto Android, Apple, S3, Intel o Microsoft. Decir que gracias a estos diferentes entornos de desarrollo, cuando nuestras aplicaciones requieren un CAD, nosotros somos multicad, trabajamos con AutoCAD, BricsCAD y ZVCAD. Esas son las marcas con el cual tenemos un acuerdo de colaboración en el cual nos entregan su último instrumento para dejar a nuestros usuarios una compatibilidad al día con todos estos instrumentos y las diferentes aplicaciones que ofrecemos. Dentro de nuestras aplicaciones tenemos 4 familias de software para proyectos topográficos, para soluciones para el terreno tanto en Windows como en Android, de fotogrametría e imagen, y hoy veremos los proyectos que se pueden gestionar con túneles, para túneles. Nuestras investigaciones actuales son nubes de punto, realidad aumentada, drone para RPAS y BIM para infraestructura. Nuestras referencias nacionales son las grandes constructoras españolas como la SACIR o Acciona, la Universidad Alfonso X el Sabio también, y a nivel internacional destacar proyectos o macroproyectos de túnel como el metro de Nueva York, el macroproyecto de túnel de Riyadh, la extensión del metro de Ottawa o el metro de Mumbai son algunos de los proyectos que hemos hecho en los diferentes continentes con todas nuestras aplicaciones. Ahora os voy a dejar con mi compañero David Vargas para que pueda seguir con la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Vargas y voy a presentar las soluciones que tenemos para túneles en Apritop. Primero voy a hacer una breve introducción de las aplicaciones y a continuación se hará una demostración de ellas. Bueno, pues disponemos de 3 aplicaciones para túneles, serían TCP Túnel para estación total, TCP Túnel para entornos CAD y TCP ScanCID. TCP Túnel para estación total permitiría el replanteo, la comprobación y el levantamiento de perfiles con estación total. TCP Túnel CAD permitiría el procesado de datos tomados con estación.
en entornos CAD, que normalmente se distribuye esta aplicación junto con la de estación. Y TCP Scancid es una aplicación de escritorio con un CAD integrado que permitiría el procesado de nubes de puntos tomadas con láser escáner. TCP Tunnel Estación Total es compatible con dispositivos con sistema operativo basado en Windows CE, aunque actualmente estamos trabajando en la versión para Windows 10. Se puede instalar tanto en colectores de datos como en la propia estación total y sería compatible con una amplia gama de marcas y modelos de estación. Aunque principalmente esta aplicación está pensada para estaciones motorizadas, también se podría utilizar con estaciones mecánicas. Bueno, y las funciones principales de TCP Tunnel serían pues la gestión de proyectos, que incluye la gestión de ficheros de puntos, ejes en planta y alzado, secciones de túneles, etcétera. Levantamientos de perfiles y mallas de forma automática, aunque también permite el levantamiento puntual de puntos. La comprobación de perfiles y puntos de control, así como una opción de dibujo de perfiles. El replanteo de perfiles y frente de excavación. Y después opciones de configuración, herramientas COGO, análisis, etcétera. Bueno, TCP Tunnel CAD es compatible con Windows desde la versión 7 y se puede instalar sobre AutoCAD, BricsCAD y ZWK en sus últimas versiones. Bueno, las funciones principales de TCP Tunnel serían la gestión de proyectos, la definición de ejes, tanto en planta como en alzado, y las secciones de túnel, el cálculo y dibujo de perfiles, informes de área, volúmenes, puntos, etcétera. Y después también tenemos opciones para el modelo 3D y recorrido virtual. Y por último, TCP Scancir sería compatible a partir de la versión de Windows la 7. No depende de un CAD, sino que tiene un CAD interno y permite la importación de una amplia gama de formatos de ficheros como serían LAS, PTS, PTX, FLS, etcétera. Y las funciones principales de este programa serían pues la gestión de proyectos, la definición de ejes y secciones de túnel, cálculo y dibujo de perfiles, gestión de informes, modelos de 3D y recorrido virtual y mapas de inspección como opciones principales. Bueno, y antes de comenzar con la demo de los programas, comentar que el flujo de trabajo normal de TCP Tunnel, estación total y CAD, sería pues el que veis en pantalla. En principio se crearía un proyecto en TCP Tunnel CAD. A continuación se importaría este proyecto a la estación o colector de datos. En este realizaríamos el levantamiento, el replanteo de perfiles y después importaríamos de nuevo en TCP Tunnel CAD los puntos tomados en obra para realizar el cálculo y dibujo de perfiles, la creación de informes, etcétera. Vale, y ahora vamos a pasar a la demostración de TCP Tunnel y TCP Tunnel CAD. Bueno, pues lo primero que debemos hacer es crear una carpeta donde tengamos al menos los ficheros de eje en planta y alzado del proyecto. En este caso tenemos un fichero XML que incluye tanto la rasante como el eje en planta, pero también podemos tener ficheros en formato .exe y .ras de MDT. Y también sería necesario un dibujo de XFDWG con la sección del túnel. Y después ya también podemos tener el fichero de puntos de control que importaríamos en la estación total para realizar el estacionamiento. Esos serían los ficheros necesarios para iniciar el proyecto. Entonces, iríamos a AutoCAD, bueno, al CAD que tengamos instalado.
Aquí crearíamos, TCP Tunnel se presenta como MDT, como un menú de AutoCAD. Aquí podéis ver las opciones que presenta, gestión como hemos comentado antes, la gestión del proyecto, la gestión de secciones de túneles, la gestión de perfiles, listados y algunas opciones adicionales. Pues entonces crearíamos el proyecto, iríamos a la carpeta donde tenemos los ficheros de proyecto, damos un nombre al proyecto y aquí podríamos, poner el nombre, autor, por ejemplo, ClickTop. Podríamos indicar si se van a tener en cuenta las pendientes de la rasante a la hora de crear las secciones. Y a continuación seleccionaríamos los ficheros del proyecto. En este caso, como decía, se puede seleccionar directamente un SGDMT o importarlo de un fichero LAN-XML. Bueno, esto sería, estáis viendo el editor de eje que se incluirá en la versión nueva de TCP Tunnel, la que estamos desarrollando actualmente, sería la versión 3. Y tiene bastante funcionalidad respecto a la versión actual. Aquí seleccionaríamos el fichero XML, daríamos un nombre al fichero de eje y aquí podéis ver el eje del proyecto. Cerramos y hacemos lo mismo para la rasante. Este sería el nuevo editor de rasante. Formato LAN, seleccionamos el mismo fichero. Y esto sería la rasante del proyecto. A continuación seleccionaríamos, si lo tenemos, que también lo podemos crear en el programa de estación total, el fichero de puntos de control y el fichero de secciones de túnel, donde se incluirían las que vamos a crear a continuación. Vale, ya tenemos el proyecto creado y ahora iríamos a crear la sección del túnel. Para eso abrimos el fichero de dibujo con la sección. Vamos a la opción de editar secciones de túnel. Damos a nueva. Seleccionamos la polilínea que define la sección. Damos un nombre a la sección. Y a continuación marcamos el punto de aplicación de eje y rasante. Y aceptamos. Este proceso se repetiría para todas las secciones que incluya el proyecto. Con esto ya tendríamos creado lo que sería el proyecto de túnel. A continuación iríamos, si tuviésemos más de una sección en el proyecto, iríamos a la opción de asignación de secciones, donde indicaríamos, en este caso solo tenemos una, indicaríamos el PK final hasta donde se incluiría cada una de las secciones. El programa automáticamente las interpolaría, si es posible. En este caso solo tenemos una, que iría del PK inicial del eje al PK final. Vale, pues con esto ya tenemos el proyecto, vamos a dibujar el proyecto teórico, el túnel teórico, perdón. Dibujar túnel. Vale, aquí ya vemos el dibujo en 3D del túnel. Si hacemos una órbita, ese sería el resultado. Vale, pues entonces ahora, una vez que tenemos ya preparado el proyecto, iríamos a, lo que haríamos sería importar ese proyecto en TCP Tunnel para estación total. Eso simplemente estaría copiando esa carpeta de proyecto en el colector de datos o estación total, o dentro de la estación total. Vale, entonces la demo la voy a hacer con el programa la nueva versión que saldrá para Windows 10. En este caso tenemos la carpeta, no hace falta copiarla, sería la misma. Entonces vamos a
arrancaríamos TCP Tunnel. Este sería el mismo programa que se instala en el colector. Seleccionaríamos el proyecto. Estas serían las opciones que hemos comentado anteriormente, opciones para la gestión de proyectos, estacionamiento, comprobación, toma de datos, replanteo. Aquí podemos ver los componentes que son los que hemos creado en TCP Tunnel CAD. Y lo primero que haríamos sería, bueno, crear un fichero de puntos para realizar un levantamiento, que vamos a ver en la demo. Nuevo fichero, ponemos aquí, por ejemplo, perfiles. ¿Vale? Y ahora lo siguiente sería ir a la opción de estacionar. Aunque presenta distintas opciones, la más usada es la de intersección inversa. Daríamos un nombre a la estación, nueva estación que vamos a crear. Y a continuación realizaríamos la lectura de los distintos puntos de control. Seleccionamos la estación a la que vamos a leer. Leemos y añadimos. La siguiente estación. Leemos y añadimos. Y aquí comentar que a partir de ya tenemos coordenadas de la estación. A partir de la siguiente lectura, el programa, bueno, si la estación lo permite, movería automáticamente la estación a los siguientes puntos de control una vez se seleccione. Tenemos un tercer punto de control en este caso. La estación aquí en este punto se movería automáticamente y ya directamente tendríamos que hacer la lectura. Aceptamos, y ya vemos que los errores son apropiados, aceptaríamos para realizar el estacionamiento. Y ya con esto podríamos ya ir a las opciones de toma de datos y replanteo de la aplicación. En este caso vamos a ir a tomar unos perfiles. Aquí, como podéis ver, hay distintas opciones. Bueno, como comentaba, la toma automática de mallas de puntos, la toma manual de puntos. Dependiendo de la opción de la estación total, pues existirá esta opción o no de escanear puntos. Y la opción más utilizada, pues la toma de perfiles automática. En esta opción, en la toma de perfiles, lo primero que tenemos que seleccionar son los puntos teóricos que vamos a tomar en cada perfil. Para eso tenemos esta opción de puntos de la sección. Aquí tenemos distintos criterios para seleccionar, para crear esos puntos teóricos y también distintos filtros a la hora de tomar los puntos. Podemos decirle que queremos desde un valor inicial a uno final para que haya parte de la sección que no se tomen. En este caso establecemos el criterio incremento de desarrollo, aunque también tenemos incremento de ángulo, incremento de cota, y establecemos 1 metro de intervalo. Esto nos llevaría a esta sección teórica con los puntos que veis que son los que se van a tomar. Vale, una vez que hemos definido los puntos teóricos, pues indicaríamos el PK inicial y final, el intervalo de PK que vamos a tomar. Vamos a tomar en este caso 3 perfiles, del 100 al 104 incluido, y con un intervalo de PK de 2 metros. Vale, iríamos a esta pantalla e iniciaríamos la toma de perfiles. Bueno, esto es la simulación que permite ver cómo sería en realidad el dibujo y demás, pero comentar aquí que para cada punto teórico se realizaría un número de iteraciones para intentar encontrar el PK teórico introducido. El número de iteraciones se puede cambiar en el apartado de configuración. Estaremos ya tomando el último perfil y una vez que hemos tomado los perfiles, todo esto se almacenaría en el fichero de perfiles y aquí tenemos los puntos que hemos tomado. Una vez que hemos tomado los perfiles, en campo podemos ver, antes de volcar los datos en CAD, en la opción de comprobación, aparte de comprobar puntos individuales, donde aparecerían, bueno, se mostraría la información que veis en pantalla.
el pK del punto que se ha tomado, la longitud 3D, el desplazamiento al eje en planta, las diferencias con respecto a la sección teórica y demás. Tenemos también la opción de, en campo, dibujar los perfiles que hemos tomado. En este caso analizamos el fichero, introducimos los mismos datos con los que hemos realizado el levantamiento. Tolerancia a 1 metro, por ejemplo, aunque y de 100 a 104. Y aquí tendríamos el dibujo de los perfiles que acabamos de tomar. Aquí comentar que tenemos una opción pulsando este botón y después pulsando en uno de los puntos que hemos tomado nos permitiría, esto es la simulación, pero en el caso de estar con la estación total, automáticamente la estación se movería a ese punto para saber cuál es el punto en concreto. Este dibujo de perfiles también incluye el cálculo de área, como podéis ver aquí. Se mostrarían las áreas de infra y sobreexcavación. Vale, pues esas serían las opciones más importantes de lo que sería la toma de datos en campo. Una vez que hemos realizado esto, como comentaba antes, volveríamos a AutoCAD. Como comentaba antes, el fichero, el programa en estación total crea un fichero de puntos que directamente seleccionaríamos la opción al editar el proyecto. Editamos proyecto, bueno, como tenemos el mismo proyecto, ya lo tenemos aquí seleccionado, pero en este caso simplemente tendríamos que copiar el fichero de puntos de la estación total al PC y en estación seleccionaríamos ese fichero. Ya hemos editado el proyecto. Ahora iríamos a la opción de cálculo de perfiles. Introduciríamos los datos. Daríamos un nombre al fichero de perfiles que se va a crear y aceptaríamos. Aquí tenemos 3 perfiles calculados y ahora con eso ya podríamos realizar todas las opciones que tenemos a continuación. Dibujo de perfiles, listados de áreas y volúmenes, modelos 3D, etc. Entonces iríamos a dibujo de perfiles. Estableceríamos los campos que queremos mostrar, el formato del dibujo y demás. En este caso vamos a imprimirlo en espacio papel para después imprimir en PDF y en formato individual. ¿Vale? Aceptamos. Y aquí se irían creando las distintas hojas, una por cada perfil, porque le hemos puesto individual. Ahora con esto podríamos ir a la opción de AutoCAD, publicar. Aquí quitamos las hojas que no queremos imprimir. Y vamos a imprimir en un mismo documento PDF los dos dibujos, las dos hojas, los dos perfiles que tenemos en pantalla. Le damos a publicar, damos el nombre, le damos la carpeta de proyecto y ya estaría creando el documento PDF. Aquí comentar que la información que se muestra para cada perfil, bueno, sería la sección teórica y la medida. Para cada punto, pues el número de puntos, la diferencia respecto a la sección teórica y la cota de cada punto. Después el pK del perfil, coordenadas del eje, la cota de rasante, la superficie de infra y sobreexcavación y la superficie total teórica y medida. Ahora estamos publicando el documento en PDF. Ya lo tenemos listo, entonces podríamos ir
a la carpeta de proyecto. Tenemos aquí el documento que podemos ver. Bien, pues ahora vamos a cambiar el fichero de perfiles para mostrar otras opciones. Vamos al CAD de nuevo. Cerraríamos esto. Iríamos a TCP Tunnel, editar proyecto. Y aquí seleccionamos un fichero de perfiles con más perfiles para mostrar la otra opción. Un fichero de 100 metros, una excavación de 100 metros. Estamos. Con esto podríamos ir a las opciones de listado. En este caso vamos a mostrar la más interesante, sería el listado de volumen. Ponemos el PK, por ejemplo, del 100 al 100, del 110 al 130 para que no tarde mucho. Vale, aquí veríamos el listado de volúmenes. Áreas de infra y sobreexcavación, área total y volúmenes de infra y sobreexcavación, y aquí debajo todo el volumen total. Comentar también que los listados se pueden imprimir en distintos formatos, en ficheros de texto plano, en impresora, HTML y en Word OS. Después también tendríamos una opción interesante que sería la de comparar perfiles, toma de datos realizada en distintas fechas, ¿no? Seleccionamos un fichero de perfiles, por ejemplo, excavación y otro revestimiento. Establecemos los PK que queremos comparar. Vamos a poner menos. Y tendríamos el listado de las diferencias de volumen y demás. Y tenemos la opción de dibujar. Vamos a ponerlo en este caso en continuo y en AutoCAD. ¿Vale? Y aquí tendríamos la diferencia entre los dos ficheros de perfiles que teníamos en el proyecto. Podemos ver la sección teórica y después aquí muestra la diferencia entre una sección, esta, y la otra sección, tomada. Y aquí debajo tenéis pues, el PK y la superficie de infra sobre excavación entre ambas secciones. Y ya por último, mostrar también una opción interesante del programa que sería el modelo 3D. Indicaríamos PK inicial y final. Y esto generaría un modelo 3D del túnel. Estos serían todos los puntos que se han tomado. Y también comentar que esta opción, este menú de modelo 3D, con él podríamos exportar a un fichero OBJ para después visualizarlo en otros programas. Guardamos y lo abrimos, por ejemplo, con Cloud Compare. Abrimos, iríamos a la carpeta de proyecto. Aquí tendríamos ya el modelo que podemos ver mejor.
de esta forma. Este sería el resultado de del modelo creado en TCP Tunnel CAD. Bueno, y esto sería todo por mi parte. Ahora doy paso a mi compañero Francisco Navarrete, que va a realizar la demo de TCP Scancir. Hola, buenas tardes. Sí, perfecto. ¿Se ve mi pantalla? Se ve tu pantalla y se te oye bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una demostración de Scancir. Scancir es una aplicación, al igual que TCP Tunnel, es una aplicación para control de horas de túneles, pero la diferencia aquí está, la diferencia principal es que los datos se han tomado con láser escáner en lugar de con estación total. Es una aplicación independiente, no necesita un CAD, es una aplicación Windows y requiere, para comenzar, requiere de un archivo de puntos en formatos que veremos después, un eje en planta y alzado y una sección de túnel. En primer lugar, vamos a crear un proyecto nuevo, un proyecto vacío, y vamos a importar un eje en formato LAN XML. Seleccionamos el fichero. Como puede tener varios ejes en planta y alzado, elegimos cuál de ellos queremos y lo ha importado. En este caso, esta es la definición analítica del eje en planta, que podemos ver también gráficamente, todos los tramos de rectas, curvas y clotoides. Este es también el eje en alzado, con todo, en este caso tiene acuerdos parabólicos y podemos verlo también en esta representación. Y ahora vamos a importar una nube de puntos. Voy a seleccionar el fichero y ahora aquí tenemos. Mientras importa, dura unos 2 minutos. Voy a recordar cuáles son los formatos soportados. TCP Scancir es capaz de soportar tanto ficheros ASCII, ficheros de texto en formato TXT o XYZ, que pueden tener solamente coordenadas de puntos, o también pueden tener atributos como intensidad y color RGB. El formato E57, que es bastante estándar, también está soportado. También los ficheros en formato, los ficheros que suelen utilizarse en aplicaciones LIDAR, como los LAS y los LAF. Tenemos el Cyclone PTS-PTX. En Leica tenemos los formatos ZFS y XCF, sin necesidad de pasar por el Infinity. Tenemos Faro FLS. Para escáner Stockcom tenemos soportados los formatos CLR y CL3. Y para escáner Riegel tenemos soportados los formatos, concretamente el formato RDBX. En este caso estamos importando un túnel de unos 400 metros de longitud en San Sebastián, en el norte de España, que fueron tomados por un escáner Leica C10 y tiene unos 12 millones de puntos. Como se ve, el proceso, ya digo, en este caso, que es un ordenador normal, tarda unos 2 minutos y tiene dos fases. Una en la que se importan y se decodifican los ficheros de puntos y la otra en la que se analiza cada punto con respecto al eje en planta y alzado. Ahora está terminando la primera fase y la segunda se va a ver que es muy rápida. Consiste en el análisis con respecto al eje. Ahora acaban, ya ha terminado. Tenemos aquí una serie de sesiones, en este caso son 8 sesiones. Podemos ver toda la información de esta forma. Para cada sesión se muestra el pk inicial y final, la longitud, el número de puntos, etcétera. También es posible importar no solo el fichero completo, sino un porcentaje. Scancir tiene también la posibilidad de representar, según la simbología, según los atributos de los puntos, podemos seleccionar diferentes simbologías. Podemos aplicar color de escaneo si lo tuviera, intensidad y otros tipos de filtros. En este caso vamos a seleccionar la representación por intensidad y se va a ver que en este caso con una gama de tonos de grises. Vamos a hacerlo intensidad. Ya está. Y ahora, bueno, el programa tiene una serie de funciones básicas en cuanto a control de vistas isométricas, por ejemplo, vista en planta, vista frontal, vista lateral y también la posibilidad de navegar
en perspectiva por por el interior del túnel, orientándonos con respecto al eje. Que esto es una visión bastante cómoda para esto. Vamos a establecer nuevamente la posición en planta y un zoom extensión, y vamos a hablar de los filtros. Los filtros de puntos, hay diferentes tipos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los filtros que hay. En este caso, si queremos eliminar un rango de puntos a partir de un PCAD, tenemos un editor interactivo que nos permite seleccionar, por ejemplo, cuáles son el rango de PCADs que quisiéramos eliminar. Podemos establecer de una forma interactiva este rango, podemos verlo en 2D o 3D, y en este caso, por ejemplo, podríamos ajustar el radio, podríamos cambiar también los ángulos por si queremos eliminar, por ejemplo, puntos de una tubería de ventilación o algo parecido. Podemos establecer un sector circular que se va a extruir sobre el eje, y hay toda una serie de opciones para esto. Una de las principales funciones de ScanCir es el cálculo de perfiles. Vamos a ver, vamos a crear un nuevo fichero de perfiles, vamos a llamar túnel 1 y vamos a establecer los parámetros. Vamos a calcular, en lugar de todo el eje, vamos a establecer desde este PK inicial a este PK final, y vamos a obtener un perfil cada metro. Vamos a definir también un ancho de banda de 0,50 y este parámetro para que calcule el eje, digamos, de una forma más, que calcule los perfiles de una forma más centrada. Vamos a ver que el cálculo es muy rápido. El cálculo de perfiles se basa hay dos métodos: el método estándar, que consiste en unir puntos a uno y otro lado del plano que forma el perfil y unirlos, y el cálculo de regresión es todos los puntos cercanos que estén dentro del ancho de banda del perfil se proyectan con respecto al plano que forma el perfil. Ya calculado, los perfiles se pueden ver en 3D de esta forma, y también de esta. Antes de entrar en esto, también es posible establecer un rango diferente de perfiles, un rango variable de perfiles. Por ejemplo, vamos a ampliar una zona en la cual hay una conexión con otra galería. En este caso, vamos, por ejemplo, a ocultar los puntos y vamos a ver los PKs. En este caso es desde el 3337 al 3342, por ejemplo. Entonces vamos a establecer, sobre este fichero de perfiles vamos a ampliarlo de forma que estos perfiles en esta zona se calculen cada 10 centímetros, que el programa lo permite perfectamente. Vamos a establecer este nuevo rango, vamos a decirle cada 10 centímetros, y el ancho de banda también, lógicamente, lo vamos a poner cada 5. Y esto lo que va a hacer es calcular. Aquí se ve perfectamente que ha calculado en este punto más perfiles. Podemos verlo también de esta forma. Podemos ver de esta forma que aquí hay mucha más densidad. Bien, esta sería la vista 3D, pero normalmente más aconsejable, es más práctico verlo de esta manera. Aquí observamos que el perfil ha considerado no solamente los puntos del propio túnel, sino también los de la tubería de ventilación. En este caso lo podríamos haber eliminado estos puntos, como antes he comentado, con los filtros globales, pero en este caso vamos a eliminarlo de una forma manual. Para ello simplemente hacemos una selección por polígono, eliminamos esta selección y vemos que automáticamente ha recalculado el perfil y estos puntos los ha cambiado de color. Lo que hace realmente no es borrarlo, sino moverlos a una capa de puntos filtrados. Este proceso lo podemos repetir y además incluso no hace falta hacerlo perfil a perfil, sino que, por ejemplo, podemos aplicarlo a varios. En este caso vamos a establecer un ancho de 5 metros y aquí vemos todos los puntos que nos sobran. Repetimos el proceso y vamos a eliminar estos puntos. Vamos a repetirlo.
aquí abajo para eliminar lo que es el propio escáner. Y vemos que de una forma bastante rápida se puede limpiar la nube de puntos, de forma que los perfiles ya se puedan calcular sin distorsiones. En este caso, para no alargarlo, voy a abrir un proyecto en el cual la nube de puntos ya está limpia. Vamos a ver primero la representación gráfica. Aquí se ve, tenemos una serie de puntos filtrados que están aquí y se ve que ya la nube de puntos está limpia. Por lo tanto, se pueden calcular los perfiles. De hecho, están calculados los perfiles ya, digamos, sin lo que son tuberías de ventilación y otros puntos de ruido. El próximo paso va a ser definir la sección tipo de túnel. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a definir secciones. Aquí se puede trabajar también con el método de avance y destroza, estableciendo una cota. Y lo que vamos a hacer es importar un archivo de XF con nuestra sección, que contiene una polilínea cerrada. Y lo único que tenemos que hacer es copiar esta polilínea, especificamos el punto de inserción del eje en plante alzado y la pegamos. Ya tenemos nuestra sección, podemos definir diferentes capas e incluso podemos especificar varios puntos de control para análisis de intersectar, hacer interpolación de secciones y otro tipo de análisis. Ya podemos grabar la sección y ahora podemos asignarla, es decir, podemos decir que hasta el pk final se aplique la sección 1. Si pudiéramos, posteriormente Carlos Villalba enseñará otro tipo de otros proyectos más complicados que este, en el cual tenemos diferentes secciones de túnel y se interpolan unas con otras, de forma que se pueden conseguir, se puede adaptar a todo tipo de proyectos con mayor complejidad. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos aquí los perfiles del túnel y vamos a compararlos con la sección teórica. Y podemos activar dentro y fuera de las zonas de representación de zonas de infra y sobre excavación. Y aquí podemos ir viendo, por ejemplo, aquí podemos activar los elementos del dibujo y bueno, aquí aparecen los puntos de control, las cotas, etcétera. Podemos ver todos los elementos y de una forma gráfica podemos ver todo lo que queremos. Por supuesto, esto también podemos exportarlo, podemos exportar los perfiles, en este caso de XF, y podemos exportarlo en 2D o 3D y un perfil individual o un rango. En este caso vamos a exportar un rango de perfiles, podemos especificar también cuáles son los atributos que queremos rotular para cada sección e incluso el formato de papel y escala. En este caso vamos a ponerle perfiles y generamos un DXF. Vemos que el proceso es rápido y ahora vamos a abrirlo. En este caso va a abrirlo con un CAD y vamos a ver el resultado. Todo lo que vamos a ver se puede personalizar en cuanto a lo que son tamaños de texto, escala, marco de la hoja, etcétera. Está abriendo el dibujo y vamos a hacer un zoom extensión. Y aquí podemos ver el resultado, toda la representación de áreas, organizado en capas y podemos ver los diferentes atributos de cálculo. Bien. Lo siguiente es esta información que hemos visto gráficamente, generar informes. Escafin tiene una serie de informes de muchos tipos. En este caso vamos a seleccionar el más típico, que es comparar las secciones con el terreno. Y podemos generarlo globalmente o incluso también que genere un informe separado de avance y otro para destroza. Pulsamos aceptar y está calculando
vemos aquí que hay tres informes: volumen completo, volumen de avance y destroza. Y para cada uno tenemos los datos de superficie de excavación, superficie que falta por excavar, la que hay dentro, la superficie que está dentro del túnel y la que está fuera. Y todo esto, y además los volúmenes correspondientes. Y todo esto se puede exportar a texto, a Excel o HTML. Hay más informes, por ejemplo, vamos a generar el de desviación del eje con puntos de control, que lo que va a hacer va a ser generar un informe en el cual se compara el eje, se está determinando el eje real con respecto al eje teórico. Va a mostrar unas desviaciones en horizontal y vertical en informe, y además gráficamente se puede luego ver sobre el dibujo en planta. Aparte de esto, Scancir tiene otra serie de informes, como puede ser, mientras termina de calcular, informes de puntos de perfil, puntos de control, gálibos, bulones, etc. Sería más complejo de explicar ahora, pero también es posible generarlos. Está terminando y ahora vamos a ver el informe numérico y la representación gráfica. Como decía, está basado en puntos de control, que es el método más preciso, pero también hay otros métodos diferentes, como si no se dispone de puntos de control. Aquí vemos, para cada PK, muestra la X y la Y obtenida y la diferencia en horizontal y vertical. Y si queremos podemos verlo, el eje, la línea que está en 100, podemos ver la desviación con respecto al eje teórico. Bien, esto en cuanto a informes, que hay muchos más. Por ejemplo, podríamos comparar un perfil con otro y bueno, aquí hay muchas opciones. Otra opción muy interesante es lo que llamamos el mapa de inspección. El mapa de inspección permite generar una imagen en la cual el color de cada píxel depende de la distancia entre la sección teórica y la sección medida, el túnel medido. Entonces vamos a especificar un rango de PK y vamos a establecer unos colores para los valores positivos y otra paleta para los negativos. Y vamos a generar un fichero de imagen que además se va a representar gráficamente. Aquí vemos de una forma intuitiva cómo está nuestro túnel y cuál es la diferencia. Con esta escala podemos ver la diferencia positiva o negativa con respecto a la sección. Otro mapa similar es el de ortoimagen, que permite generar una imagen también, pero en este caso el color de cada píxel es el color de RGB o bien el color de la propia de la simbología actual, en este caso intensidad. Vamos a poner los mismos rangos, vamos a crear una imagen y aquí vemos que se ha desarrollado la sección y vemos también una forma más fácil de analizar cómo está nuestro túnel en este rango de PKs. Otra herramienta interesante de TCP Scancir es el recorrido, que es un recorrido sobre el túnel. En este caso podemos seleccionar una serie de capas que queremos mostrar y especificamos un PK. Elegimos una velocidad de recorrido y la aplicación pues nos permite hacer un recorrido por el túnel. Además en cualquier momento podemos parar y ver nuestro túnel en cualquier punto de vista y examinar realmente cuál es el estado actual. Incluso se puede exportar a formato AVI, se puede exportar este vídeo. Y por último voy a mostrar, bueno, hay una opción de generar modelo 3D que también es un poco lenta. En este caso lo que voy a hacer es utilizar un programa que es el MeshLab, que también, como se ha visto en TCP Tunnel, permite generar un fichero OBJ, y en este caso lo que voy a hacer es simplemente abrir el resultado
y mostrar, en este caso, mostrar cuál es el modelo del mismo túnel que hemos visto, cuál sería un modelo 3D que se puede exportar a cualquier aplicación de este tipo. Bien, y realmente esta ha sido mi presentación. Ahora Carlos Villalba nos va a mostrar ejemplos más de proyectos más complicados que pueden ser interesantes también de ver. Muchas gracias. Me llamo Carlos Villalba, soy parte del equipo de Aplicop y voy a mostrarle un proyecto en el que hemos colaborado como consultor de una obra de un doble túnel, presentado a la margen izquierda, y partimos inicialmente de datos de eje en planta. Este es una longitud importante, un eje lanzado, podemos verlo, el eje en planta también, y la nube de puntos, en este caso es un nube de puntos de 262 millones de puntos, y está tomado también con un equipo Leica, en este caso, y a cambio de lo que ha presentado Francisco, tiene múltiples secciones, porque es un proyecto que se ha ido adaptando a la ejecución real. Ha hecho secciones que se ha ido ejecutando. Solamente, aunque tiene la facultad, la posibilidad del programa de hacer interpolaciones de decisiones, como esto es un ajuste a la realidad de obra ejecutada, pues han hecho las transiciones muy pequeñas. Y solamente en un caso que hay un descanso en el trazado, vamos a utilizar el procedimiento de interpolación de sesiones con programas. En la nube de puntos la voy a activar. Ya es más, está representada por intensidad, un color para que se vea un poquito mejor. Y aquí la longitud, y como ven, la forma tiene una zona de enganche para descanso y averías y cosas de esas. Y aparte unos nichos, me imagino que serán para salvaguarda en obra o demás. Y estos son comienzos de galería de comunicación entre los túneles gemelos. Entonces, el objetivo de este túnel era verificar la ejecución de los diferentes procedimientos, bien sea de excavación, bien sea de unitado, y final de obra y mediciones ejecutadas, ¿no? Entonces, para ello, el procedimiento es exactamente igual. Es ejecución de perfiles transversales, que utilizando el mismo procedimiento que ha utilizado Francisco, hemos tenido estos perfiles, como ven. Podemos representar, yo he puesto el perfil ya comparado con la sección teórica. Cuando tenemos un perfil, representamos un ancho de banda que, independientemente que representemos o decidamos para obtener el perfil un ancho de banda determinado, la aplicación lo que hace utilizando uno de los dos procedimientos que ha explicado Francisco, él coge, a pesar de que le demos este ancho de banda, él coge los inmediatamente más cercanos a la regresión para hacer el sistema de cosido que le llamamos nosotros, que lo que hace es una pseudo triangulación entre los puntos inmediatamente más cercanos para crear esta polilínea que es el resultado final del perfil. Cuando le damos un ancho de banda de 1 metro o de 2 metros, lo que le estamos diciendo, caso que un puente de punto cercano, busque hasta exactamente la mitad del ancho de banda hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa es la facultad. Realmente el programa ha utilizado exactamente los puntos más cercanos al plano de regresión, al plano de proyección. Como bien explica también en el programa de TCP-Túnel, esta aplicación tiene la posibilidad de utilizar que los perfiles sean nodales, centrales o nodales, o normales a la rasante. Eso, sobre todo en caso de galerías inclinadas, es lo más habitual, que los perfiles sean normales a la rasante, en caso que las rasantes sean muy fuertes, ¿no? Bueno, este caso
Lo que, como ven, es un proyecto de 1000 y pico de metros. A pesar de que este proyecto que yo les presento se ha hecho en un solo bloque, mi recomendación es sectorizar el trabajo, partiendo de los datos iniciales, que son ejemplantes y generalizados, y las secciones aplicadas, trocear el tramo en varios para que sea mucho más ágil, más control. Al final, cuando damos la medición de un perfil a otro perfil y poniendo la consecutiva con el último siendo el primero de la siguiente, no tenemos ningún problema en la ubicación, porque tiene continuidad. Pero es mucho más fácil y menos tedioso el cálculo. En este caso, para que vean las posibilidades del programa, hemos mostrado un proyecto que realmente es importante, es una longitud de 1000 y pico de metros, y que en este caso utilizamos también peraltes, o sea, hay inclinaciones, las secciones están basculadas y aquí las aplicamos también. Como hemos hablado de la participación de eje en planta, eje en alzado y secciones, les voy a mostrar las secciones. Como ven, esto no es un proyecto de una sesión única, sino que tiene muchas sesiones y lo pueden ver en el apartado de asignación, que ahora se lo mostraré. Las secciones podemos aplicar, además de la sesión de comprobación, la sesión final o en definitiva, podemos aplicar en capas secciones de excavación, sesiones de bonitado, sesiones de forrado, sesiones terminadas, y que serían diferentes capas. Por ejemplo, les muestro la sección de 1, por ejemplo, la capa 1 y la capa 2, que realmente son capas sensiblemente paralelas, no necesariamente paralelas, pero pueden ser paralelas perfectamente, y el programa podrá discernir la medición en una u otra fase, simplemente cambiando la nube de puntos. Entonces, bueno, el resultado de estas secciones aquí también hemos aplicado, especialmente en algunos casos, voy a ver, en este caso creo que es la veloz, ahí también creo que hay, aparte de las secciones, hay puntos de control. A ver si encuentro una de ellas. Aquí, por ejemplo, ven que también, además de los puntos que definen la sección, hay también puntos de control. Y les explico por qué. En la mayoría de las secciones normales y corrientes, no es necesario la creación de puntos de control para conformar la posibilidad de hacer una interpolación. El programa lo hace de una forma automática bastante acertada. No obstante, cuando se da casos como este, que tiene formas extrañas y no homólogas con la anterior, es necesario decirle a la aplicación cómo tiene que establecer esa interpolación de secciones. Gracias, fíjense que aquí hay unos escalones, pero las secciones complementarias igual no lo tienen, como ven aquí, ¿no? En la pantalla. Para ello usamos el tema de los puntos de control para que la aplicación permita hacer eso. Salimos de la parte de asignación. Ya está. Bueno, vamos a ver el fundamento el por qué hacer las secciones y poderla aplicar con la diferente el comparativo, comparar con la sección teórica. ¿Ven? Aquí representamos la posibilidad de la sección de excavación, que sería la blanca, y la sección verde, que sería la sección de bonitado. Aquí estamos comparando, estamos en el proceso de bonitado, pero no estamos comparando cómo se ha adaptado el bonitado a la sección final de bonitado, ¿no? Esto genera la posibilidad de producir el comparativo del movimiento de tierra bien con la sección 1 o bien con la sección 2. Como todo lo que ha explicado Francisco es válido para este proyecto, solamente que está magnificado por el tamaño y la longitud, lo que voy a mostrarles es las características para que las puedan ver, las características de la interpolación. En este caso voy a apagar la nube de puntos para que veamos en qué PK
se puede producir la sección interpolada. Exactamente. Está entre el PK 3.500 y pico, y vamos a ir a esos perfiles para que vea cómo se comporta el programa en ese estado, ¿no? Ven la aplicación, de lo que les decía, que las secciones son diferentes, la de excavación con la de Unitao, que la han ido adaptando en función de la evolución de la obra, ¿no? Voy a evolucionar en el proceso de avance para que vayan viendo cómo la aplicación va aplicando los criterios de interpolación. Irán viendo poco a poco cómo va creciendo en un sentido uno de los lados de la sección, y va creciendo y va deformando la sección. Lo observan en la parte inferior izquierda y la inferior derecha cómo va readaptando la sección, la cuneta esa o salvaguarda que tiene, cómo va... Perdón. Vamos a ver si le tienen el sentido. Pueden ver cómo se va conformando la modificación de la forma con la interpolación. Ha crecido el sobreancho de descanso y luego retorna a la posición inicial. Esto se hace gracias a la posibilidad de interpolación, que es un algoritmo complejo, pero que se ha conseguido con éxito y nos está dando satisfacciones en el tema de conseguir compromisos de adquisición de estabilidad. Bueno, por supuesto, aquí podemos ver, podemos ver lo que mostrar lo que está dentro y lo que está fuera de la sección, y también podemos igualmente, como ven, tenemos aplicado el valor de Stoza por diferenciar los valores de excavación en fases de avance, generalmente más costosos por la colaboración de Tercha y demás, y los valores de Stoza. Es un valor, una capacidad selectiva que se utiliza bastante, como saben ustedes, en estos procedimientos de ejecución de obra, ¿no? Bueno, el tema yo creo que poco más le puedo decir, solamente mostrarles la envergadura del proyecto y las características de interpolación. En cualquier caso, todo esto, todos los informes que ha enumerado Francisco se pueden hacer igualmente con estas presentaciones, y lo importante es que podemos producir, cuando tenemos dos secciones, el apartado de informe de superficie, el comparativo en capa 1, capa 2. O sea, él distingue en cualquier, voy a decirle que haga, no sé, para que no sea tedioso, entre el 3600 y 3800, las mediciones separativas de 1800, las mediciones separativas de las dos capas. Aquí está el informe, como le mostraba Francisco, está la medición completa. En este caso ha hecho ya la capa 0, la capa de excavación, y ahora está generando la capa 1 o capa de unidad.
nos da la medición con respecto a la sección teórica comparada de una y otra sección. Igualmente, se puede hacer, como le ha mostrado también Francisco, la medición entre dos perfiles en diferentes fases, o sea, dos levantamientos, un levantamiento en excavación. Si hago un levantamiento posterior una vez unitado, puedo hacer la medición entre las dos perfiles, lo que me daría el volumen real de hormigón proyectado. Como ven, aquí está la capa 1, todo lo que se refiere a excavación, igual, volumen, superficie de excavación, subtotal, falta, dentro, fuera, y los volúmenes, tanto en avance como en destroza, igualmente en la capa 1, que sería la capa de unitado, lo mismo, superficie de excavación, falta y tal. Todo esto ¿saben? Para imprimir, para exportar a texto, a Excel o a HTML. Esto es lo que podía explicarle de esta peculiaridad de la aplicación, en tanto que las demos suelen ser un trabajo pequeño para que no sean tediosas, pero sí era importante mostrarle que la capacidad de la aplicación para hacer grandes proyectos. No obstante, me reitero en que yo soy partidario de sectorizar trabajos grandes, porque cada vez los ficheros de puntos son más fuertes, más densos. Los fabricantes de escáneres se aprecian en el potencial de extraer muchos puntos en poco tiempo, y hace que estemos trabajando con ingente cantidad de puntos. Eso hace que los ordenadores vayan sobredotados. Aquí usamos una cantidad ingente de vértices porque utilizamos la totalidad de los puntos que están en la zona de trabajo. Quiere decir que esto genera una... No obstante, sí le puedo decir que este producto de Expansir es un producto muy productivo desde el punto de vista económico, en tanto que permite hacer el trabajo de obtención de perfiles y el control exhaustivo de la ejecución de la obra en muy corto plazo de tiempo, y es solamente gestionar adecuadamente los recursos que tenemos. En función de la capacidad de nuestra máquina, podemos dar y la cantidad de puntos que habríamos utilizar y utilizar el criterio de sectorizar o no. Este mismo proyecto de las dos bandas lo hemos hecho bien todo completo o bien sectorizado, porque se ha hecho en fase y pero al final decidieron presentarlo unificado, y este es el producto final, ¿no? Si todas las preguntas que quieran hacer nos hacen llegar a través de la plataforma, y estaremos encantados de resolverles las dudas que tengan y contestarle a lo que nos... Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, voy a recuperar 2 minutos más la pantalla para decirle que podéis encontrar en nuestra página web las aplicaciones en el apartado aplicaciones para túnel y encontrar pues, información sobre nuestros productos. Aquí, como podéis ver, encontraréis información que os hemos presentado y la posibilidad de descargar un dossier o solicitar una prueba gratuita durante 30 días, que esta tiene toda la capacidad menos la impresión. También decirle que los webinares que hemos presentado a lo largo de hoy y de estos meses de abril están en nuestra videoteca en Aptitude Academy, formación videoteca, y podréis encontrar todos los webinares que hemos estado haciendo, y este mismo podréis volver a verlo en nuestro canal YouTube o en la videoteca. Sin muchísimo más, agradecer a todo el público y a mis compañeros por esta demostración, y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.